Muchas gracias le doy a toda vuestra iglesia, en especial a Carmina y a Eusebio, I want to thank the whole church, especially Carmina and Eusebio, por darme la oportunidad de estar aquí esta mañana. for giving me the chance to be here this morning. El sermón que quiero compartir con ustedes esta mañana The message that I want to share with you this morning se llama La fe que puede mover montañas. is called The Faith That Can Move Mountains. Más que todo, digamos que Above all, let's say, es parte de lo que Dios ha estado haciendo en nuestra iglesia allá en Carlos Rojas Matanzas. it's part of what God's been doing in our church there in Carlos Rojas Matanzas. Una de las cosas que siempre nos ha llamado la atención como cristianos One of the things that have always called our attention as Christians es las cosas que pueden ser hechas a través de la fe. is the things that can be done through faith. Especialmente cuando recordamos que Jesús nos dice Especially when we remember that Jesus tells us que si nosotros tuviéramos fe como un grano de mostaza, that if we had faith like the seed of mustard, usted le diría a una montaña, pásate de aquí a allí, you could tell a mountain, move from here to there, y la montaña pues sería removida. and the mountain will follow suit. Vamos entonces a tener un tiempo de oración Then we're going to have a time of prayer para que sea Dios quien hable y muestre lo que Él quiere decirnos esta mañana. so that God may be the one opening doors and showing us what He wants to tell us this morning. Señor, tú que eres grande y eres poderoso, Lord, you're great, you're powerful. confiamos plenamente en ti, Señor. We trust you completely, Lord. Confiamos en el poder de tu palabra. We trust the power of your word. Pedimos, Señor, en esta mañana And Lord, we ask this morning que sea tu palabra quien toque nuestros corazones that your word may be the one touching our hearts, y que nosotros solo como instrumentos tuyos and that we be only instruments of yours podamos comunicarla to communicate it, para que tu iglesia, Señor, en esta mañana so that your church, Lord, this morning salga, Señor, aquí renovada, may come out of here renewed, convencida de que tú tienes el poder, la gloria, Señor, convinced that you have the power and the glory, y Lord, que tú, Señor, sobre todas las cosas, and that of all things, tienes el Lord, control de nuestras vidas, you have the control over our lives, y que tú, Señor, and that you, Lord, basado en nuestra fe, based on our faith, puedes remover cualquier montaña. can remove any mountains, Que nada será imposible para los que creen en ti, Señor. that nothing will be impossible for those who believe in you, Lord. Gracias, Señor, por tu palabra. Thank you, Lord, for your word. En nombre de tu Hijo Jesucristo. In the name of your Son, Jesus Christ. Amén. Amen. El pasaje lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 17, The passage is found in the book of Matthew, chapter 17, versículos del 20 al 21. verses 20 to Disculpe, 21. del 15 al 21. 15 to 21. Dice así la palabra de nuestro Señor. The word of the Lord says this. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae al fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráigamelo acá, Señor. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no hemos podido echar afuera el demonio, Señor? Jesús entonces les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte: pásate de aquí, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale si no es con oración y ayuno. Lord, have mercy on my son, for he is an epileptic and suffers severely. For he often falls into the fire and often into the water. So I brought him to your disciples, but they could not cure him. Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him here to me. And Jesus rebuked the demon, and he came out of him. And the child was cured from that very hour. Then the disciples came to Jesus privately and said, how could we not cast it out? So Jesus said to them, because of your unbelief, for assuredly I say to you, if you have faith like a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. However, this kind does not go out except by prayer and fasting. La historia que este texto nos narra, nos cuenta, The story that this text is telling us es de un padre que amaba mucho a su hijo, is about a father who loved his son very much. pero su hijo tenía algún tipo de problema But his son had some kind of problem.
Dice la Biblia, lunático, The Bible says he was a lunatic. estaba endemoniado el muchacho, He was possessed by demons, the boy. y le ocurrían cosas horribles. And horrible things were happening to him. Su padre, desesperado, escuchó acerca de Jesús y sus discípulos His father was desperate, heard about Jesus and his disciples, y trajo a este muchacho and brought this boy a los pies de los discípulos. to the feet of the disciples. Supongamos que el padre trae al muchacho y se encuentra, digamos, con Pedro o con Juan. Let's assume that the father brought the boy and met Peter or John. Y le dijeron, está bien, Señor, vamos a hacer todo lo posible por sanar a su hijo. And he was told, okay, Lord, okay, sir, we're going to do as much as we can to save the son and heal him. Comenzaron a orar desesperadamente, They started to pray desperately. pero después de un tiempo vieron que nada ocurría. But after a while, they saw that nothing was happening. Llamaron a los otros discípulos, vengan, por favor, ayúdennos con este muchacho. They called the other disciples and said, please help us with this boy. Pero después de un tiempo vieron que nada ocurría. But after a while, they saw that nothing was happening. El padre, viendo el esfuerzo de los discípulos, pero al mismo tiempo la desesperación de su hijo, The father, seeing the effort the disciples were putting into it, but at the same time the desperation for his son, decidió tomar la mejor decisión. decided to make the best decision ever. Fue a ver al maestro. He went to see the master. Y eso es lo que muchas veces no hacemos. And that's what we sometimes don't do. Many times. Muchas veces queremos resolver y hacer las cosas por nuestra propia voluntad. Many times we want to do things according to our own will. Eso no es nuevo. That's not new. Eso desde el comienzo del mundo fue así. From the beginning of the world, it's been like that. Nosotros conocemos la historia, el mundo conoce la historia, We know the story. The world knows the story. que el primer pecado del mundo fue porque Eva se comió una manzana, ¿verdad? That the first sin in the world was because Eve ate an apple. Pero realmente no es así. But in fact, it's not like that. Si buscamos en nuestras Biblias, en Génesis capítulo 3, If we look at our Bibles in Genesis chapter 3, vamos a encontrar cuál es realmente el pecado que Eva cometió. we will see the actual sin that Eve committed. Génesis capítulo 3, Genesis chapter 3, versículos 4 y 5. verses 4 and 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, Then the serpent told the woman, no moriréis, you will not die. sino que Dios sabe que el día que comáis de él, But God knows that the day that you eat of it, se refería al fruto prohibido, it meant the forbidden fruit. serán abiertos vuestros ojos Your eyes will be open. y seréis como Dios, You will be like God, sabiendo el bien y el mal. knowing good and evil. Y aquí es donde a Eva la tentación, digamos que la atacó terriblemente. And this is where Eve was attacked with great strength by temptation. Porque la serpiente le dijo que seréis como dioses. Because the serpent told her, you will be like gods. Y esa siempre ha sido nuestra gran tentación. And that's always been our great temptation, Ser como Dios. being like God. Cuando nosotros intentamos hacer nuestra voluntad, We try to do our will. estamos sustituyendo el papel de Dios en nuestras vidas. We're replacing God's role in our Nos lives. estamos convirtiendo en el Dios de nuestra vida. We're becoming the God of our lives. Pensamos que con nuestras influencias, We think that through our influences, pensamos que con nuestros recursos económicos, we think that through our financial resources, pensamos que con nuestra inteligencia, we think that through our intelligence, nosotros podemos resolver todos los problemas de nuestra we vida. can overcome all the problems in our lives. Y no nos damos cuenta We don't realize que somos fuertes that we're strong si Dios nos da la fortaleza. if God gives us the strength. Que somos inteligentes We're smart si Dios nos da la sabiduría. if God gives us the wisdom. Que tomamos las mejores decisiones de nuestra vida We make the best decisions in our lives. cuando buscamos cuál es la voluntad de Dios en nuestra We vida. seek God's will in our lives. Gracias, Señor. Aleluya. Y eso fue lo que los discípulos no hicieron. And that's what the disciples didn't do. Los discípulos no podían sanar al muchacho, The disciples weren't able to heal the boy, pero lo continuaban intentando. but they kept on trying. Se le olvidó They forgot que había un maestro, that there was a master, que había alguien que tenía el poder, that there was someone who had the power. que ellos eran solo instrumentos They were instruments para servir a Dios. to serve God. Y muchas veces a nosotros también se nos olvida And many times we do forget as well que somos solo instrumentos that we're only para instruments servir a Dios. to serve God. Jesús Jesus nos muestra una imagen que no queremos ver. shows us an image that we don't want to see. Jesús se molestó Jesus got upset
Y les dijo a sus discípulos, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? And he told his disciples, how much longer will I be with you? Imagínense que Jesús les dice también esta mañana, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Imagine Jesus telling you this morning, how much longer do I have to put up with you? Jesús estaba cansado de enseñar a sus discípulos. Jesus was tired of teaching the disciples. Y les dice, después de sanar al muchacho, After healing the boy, imagino a los discípulos apenados. I can imagine the disciples embarrassed. Quizás alguno se acercó así como para decirle al oído al maestro, Maybe one of them came close to the master to tell him in his ear, maestro, ¿por qué no pudimos? Master, why couldn't we? Y entonces Jesús le enseña, porque tienen poca fe. And then Jesus taught him, because your faith is very little. Si tuvieran fe así de este tamaño, If you had this much faith, nada nothing os será imposible para ustedes. would be impossible for you. Le dirían a esta montaña, pasa de aquí a allí, You would tell this mountain, move from here to there, y la montaña se pasará. and the mountain would move. Yo realmente no creo que Jesús estaba tratando de enseñar a los discípulos I don't really believe that Jesus was trying to teach the disciples cómo cambiar una montaña de un lugar a otra. how to actually move a mountain from one place to another. Imagínense a Jesús enseñando a los discípulos ser como David Copperfield o Harry Potter, Imagine Jesus teaching the disciples to be like David Copperfield or levantando Harry una Potter, montaña y poniéndola en otro lugar. lifting a mountain and putting it someplace else. Jesús estaba enseñándoles cómo remover las montañas que encontramos todos los días de nuestra vida. Jesus was teaching them how to remove the mountains that we face every day in our lives. Este muchacho se había convertido en una gran montaña para ellos. This boy had become a big mountain for them. Entonces Jesús le dijo, si tuvieran fe, nada será imposible para ustedes. Then Jesus told him, if you have faith, nothing will be impossible for you. Yo estoy seguro I'm sure que todos los que estamos aquí presentes hoy that all of us here present today tenemos montañas en nuestra vida que remover. have mountains to be removed in our lives. Tenemos cosas que deseamos hacer para Dios, There are things that we want to do for God. que quizás hoy no tenemos la idea de cómo pueden ser posibles. That maybe today we don't know how we can make them Solo hay possible. un deseo en nuestro corazón There's only a desire in our hearts para servir a Dios. to serve God. Tenemos un enfermo que queremos que sea sanado. We have a sick person that we want to be healed. Tenemos un trabajo que queremos obtener. We have a job to obtain. Queremos algo para poder servir a Dios de una mejor manera. Something to serve God in a better way. Para tener una vida más digna. To have a more worthy life. Solo puedo decirle lo que la palabra de Dios dice. I can only tell you what God's word says. Si tuviera fe como un grano de mostaza, If you had faith like a mustard seed, nada será imposible nothing will be impossible para ustedes. for you. Desde ayer, cuando participé en el tiempo de ayuno y oración, Since yesterday, when I participated in the fasting and prayer time, he conocido el deseo, la gran oportunidad que tienen ahora como iglesia I have known of the great desire that you have, opportunity that you have as a church, de ampliar la tienda, ¿verdad? to enlarge your tent, De ampliar el tabernáculo del Señor. to enlarge the tabernacle of the Lord. No es un deseo, It's not a desire. es una necesidad para servir a Dios en It's a este need lugar. to serve God in this place. Es la oportunidad de que muchas más personas It's the opportunity for many more people puedan conocer la palabra de Dios. to get to know God's word. Quiero darles un testimonio I want to give you a testimony de algo que ocurrió también en nuestra iglesia. of something that happened in our church as well. Y solo poder decirles que si lo que yo voy a comentarles And I can only tell you that what I'm about to tell you pudo ocurrir en nuestra iglesia, could have happened in our church, en las condiciones que en Cuba hay, in the conditions that exist in Cuba. aquí también puede ser posible. If it was possible there, it can also happen here. Hace unos años, Some years ago, nuestra iglesia tenía un pastor our church had a pastor que cantaba muy mal, who sang very badly, pero era quien dirigía el culto de la iglesia. but he was the one leading the service of the church. Así fue cuando yo comencé hace 9 años en That's nuestro how templo. I started 9 years ago at our temple. Nuestro sueño Our dream era poder tener un ministerio de música en nuestra iglesia. was to have a music ministry in our church. Y empezamos a orar para que Dios desarrollara ese ministerio en nuestra iglesia. And we started to pray for God to develop that ministry in our church. Pero no teníamos a nadie que sabía ni cantar ni tocar ningún instrumento. But we didn't have anybody who could sing or play an instrument. Nuestra iglesia está en un pueblecito de 7,000 habitantes. Our church is located in a small town of 7,000 people. La escuela
de arte más cercana para aprender a tocar música the nearest art school where you can learn to play an instrument está a 55 kilómetros donde nosotros vivimos. is 55 kilometers away from where we live. Y para llegar allí usted tiene que tomar mínimo 3-4 transportes, And to make it there, you have to take minimum 3 or 4 means of transportation, que le puede demorar 4 o 5 horas. which can take up to 4 to 5 hours. La otra oportunidad es que se han enviado niños allí para que vivan allí. The other opportunity is to send children there to live there. Pero imagínense que para que cada año entren niños ahí, hay solo 20, 30 plazas para toda la provincia. But imagine, every year there are only 20 or 30 positions for the whole province to live there. Más de 800,000 habitantes viven en toda la provincia. More than 800,000 people live in the whole province. Y muchos quieren que sus niños vayan allí a estudiar. And many want their children to go there to study. Entonces la oportunidad de tener a alguien entrenado para la música era casi cero. So the opportunity to have someone trained for music was next to nothing. Entonces seguimos orando al Señor. But we kept praying to the Lord. Y entonces dijimos, no tenemos a nadie que toque música, pero si no tenemos los instrumentos musicales, nunca nadie va a aprender. Then we said, we don't have anybody to play music, but if you don't have the instruments, then no one will learn. Entonces empezamos a orar para que Dios proveyera fondos e instrumentos para nuestra iglesia. So we started to pray for God to provide funds and musical instruments for our church. Y así, la primera vez que vine a Canadá, So the first time that I made it to Canada, that yo no conocía ninguna iglesia en Canadá, I didn't know any church in Canada. y tuve la oportunidad de ir a casa de un hombre que no era cristiano. And I had the chance to stay at the home of a person who was not a Christian. Estuve en su casa por 15 días. I stayed in his home for 15 days. Y busqué ese domingo And that Sunday, at la search iglesia más cercana que yo tenía. for the nearest church that I had. Y fui a la iglesia. And I went there to the church. Al final, alguien me preguntó, porque evidentemente era una iglesia anglo, yo era el único que parecía de otro lugar. And at the end of the service, someone asked me, because it was a church of Canadians, and I was the only one who clearly looked like I came from someplace else. Me preguntaron que quién era yo, le expliqué, era un pastor que estaba de Cuba, estaba de visita. And they asked me, and I explained I was a pastor who was visiting from Cuba. Me saludaron They greeted me, y al final del culto 3 o 4 personas se me acercaron. and at the end of the service, 3 or 4 people came close to me. Y una de las personas me preguntó, ¿qué necesita su iglesia? And one of the persons who approached me asked me, what does your church need? Y yo, bueno, estamos buscando instrumentos musicales. And I said, we're looking for musical instruments. Y la señora me dijo, ¿usted puede recibir cheque? Y yo, And the lady bueno, told me, can you receive a check? yo no sabía. Y le dije, sí, cómo no. And I didn't know. And I said, yeah, sure. Y la señora hizo un cheque por $300. And the woman wrote a check for $300. Y compramos el primer piano para llevar a nuestra iglesia. And we bought the first piano to take to our church. El otro problema era cómo llevar el piano a Cuba. The other problem was how to take the piano from here to Cuba. En el avión solo me permitían un maletín. And on the plane, they only allowed me one piece of luggage. Y lo tenía casi lleno de ropa de invierno. And it was almost full with winter clothes. Porque para mí este es el invierno en Cuba. Because for me, this is winter in Cuba. Y entonces, a través de una serie de relaciones, hablé con una señora y me dijo, yo voy a hablar con el que está al frente del vuelo hacia Cuba. And then through several relationships, I met this woman who said, I'm going to talk to the person in charge of the flight to Cuba. Y entonces yo le dije, yo tengo creo que 20 kilos de más. And I told her, I think I have an extra 20 kilograms. Y ella dijo, bueno, solo puedo ayudarle a que no pague 10, va a tener que pagar los otros 10. And she told me, I can only help you not to pay 10 of those, but you'll have to pay for the other 10. Yo le dije, no hay problema, veremos qué pasa. I told her, no problem, let's see what happens. Cuando llegué, fuimos a ver al hombre en el aeropuerto, When I arrived and went to see that man at the el airport, hombre se había ido. that man was gone. Y yo dije, bueno, ¿y ahora I qué? said, okay, now what? Y entonces una muchacha me dijo, no, mira, está ahí hablando por teléfono. And then the girl told me, oh yeah, he's here on the phone, he's there. Fui a hablar con el hombre y le dije, mira, yo soy el pastor. Y dice, sí, sí, cómo no. And then I went to the man and told him I'm a pastor. He said, yes, okay. Habló con unas muchachas ahí en francés, que no sé lo que le dije. He talked to some girls in French, I don't know what he told them. Y no tuve que pagar nada para llevar. I didn't have to pay anything. Llegando a Cuba, hay que pagar en Cuba también por entrar al piano. You arrive in Cuba, you have to pay for the piano as well. Llegando a Cuba me encuentro con un hombre en el aeropuerto. So when I arrived in Cuba, I met a man at the airport. Ellos te dan una tarjeta donde tú tienes que poner todo lo que tú traes, efecto eléctrico y todo eso para pagarlo. They give you a form where you have to declare all the appliances and everything that you're bringing, so you pay for them. Y yo puse el piano y lo que me costó. And I wrote a piano and what it cost. El hombre se me acercó y me dijo, chacho, ¿tú estás loco? The man came close to me and said, are you crazy? No ponga el precio. Yes. Y así llegó el piano a nuestra iglesia. And that's how the piano made it to our church. Pero seguimos orando porque no había nadie para tocar el piano. El piano estaba ahí, Praying no había because there nadie was para no tocar one el who could piano. play the piano. Y así fue un proceso, digamos, de 5 años de It oración. was a process of about 5 years of prayer. Hoy podemos dar gracias a Dios Today we can thank God porque nosotros tenemos un grupo
grupo de alabanza y de ministerio de música en nuestra iglesia. Because we have a musical ministry to praise the Lord in our church. El último motivo de oración fue una batería. The last reason for prayer was a drum set. Su iglesia nos dio una ofrenda la otra vez que vinimos. Your church gave us an offering the last time we came here. Separamos $150 para comprar una batería. We separated $150 to buy the drum set. Buscamos una batería por $150. And No we were apareció. looking for a drum set for $150 and we couldn't find it. Recibimos otra ofrenda We received another offering y elevamos a 250. and we made it to $250. Y continuamos orando porque una batería apareciera por $250 en And we Cuba. kept on praying for a drum set for $250. Después de 2 años, After 2 years, apareció una batería para nuestra iglesia. a drum set appeared for a church. Y estamos muy agradecidos al Señor We're very grateful to the Lord. que hoy podemos servir a Dios en el We ministerio de la música en nuestra serve iglesia. God in the musical ministry in our church. Y hay muchos jóvenes There are many young men and que están women aprendiendo a tocar al Señor who are learning to play for the Lord. y todos los domingos lo hacen para la obra de Dios. And every Sunday they do it for God's Y glory. nunca han dado una clase de música. And they have never taken No a saben leer music música. lesson. They cannot read music. Su oído, Dios les ha dado un oído especial. God's given them a special ear. Y ellos, te canta y ellos empiezan a tocar. And you sing and they start playing. O nosotros no sabemos música, pero creemos que ellos tocan muy bien. Or maybe we don't know any music and we think they play very well. Porque sobre todo lo hacen para Dios. Because they do everything for God. Nos tomó 5 años remover la montaña. It took us 5 years to remove the mountain. Hay una historia de 2 campesinos. There's a story of 2 farmers. Estos 2 campesinos eran cristianos, los creyentes fervientes en el These Señor. were 2 fervent Christians, believers in the Lord. Y entonces había un tiempo muy grande de sequía. And then there was a great drought. Y empezaron los campesinos a orar porque Dios mandara la lluvia para poder sembrar la tierra. And the farmers started to pray for God to send rain to be able to plant the land. Entonces, uno de los campesinos decidió tomar su tractor Then one of the farmers decided to take his tractor y empezó a romper y a preparar la tierra. and he started to plow and break the land, Mientras el otro campesino continuaba orando. while the other farmers kept on praying. Algunos amigos le dijeron, pero tú estás loco. Some friends told him, "Are you crazy? Si dentro de una semana no llueve, If it doesn't rain a week from now, tú habrás perdido tu trabajo. you will have lost all your work. Habrás perdido todo el petróleo que usaste para romper la tierra. You will have wasted all the oil that you used to break the ground. Todo el dinero que pagaste a los que te ayudaron en este trabajo. All the money that you paid to people who helped you in this job." La pregunta es, The question is, ¿cuál de los 2 campesinos creía que iba a llover? which of the 2 farmers believed that it would rain? Estamos seguros del que preparó la tierra. I'm sure the one who prepared the ground. Para que ocurran muchos milagros, For many miracles to happen, es necesario que alguien prepare primero la tierra. it's necessary for someone to prepare the ground first. Para que llegue lluvia a nuestras vidas, For rain to come down in our lives, es necesario que usted prepare la tierra primero. it's necessary that you prepare the soil first. Para que una montaña sea removida, For a mountain to be removed, es necesario que primero usted tenga fe en que la montaña puede ser removida. it's necessary that first you believe that the mountain can be removed. Quiero terminar con un último testimonio. I want to finish with the last testimony. Hace 20 años en nuestra iglesia, 20 years ago in our church, el templo quedó en muy malas condiciones. the temple was in very bad shape. Un templo de madera It was made of wood que ofrecía peligro de derrumbe. and it was in danger of collapsing. Un pequeño grupo de personas, unas 10, 12 personas, A small group of people, 10 or 12, tenían que reunirse en la terraza de la casa pastoral. had to gather at the patio in the pastoral house. En Cuba, en el verano, llueve normalmente entre los meses de mayo a noviembre, In Cuba, during the summer, it rains from May through November, casi todas las tardes. almost every afternoon. Esa tarde empezó a llover un poco más temprano cuando era el culto de nuestra iglesia. And that afternoon, it started raining a little bit earlier during the service in the church. Y estas personas se mojaron. And these people got wet. Ahí ellos levantaron una oración a Dios, And then they raised a prayer to God, diciendo, Señor, lo único que deseamos, saying, Lord, the only thing we want, lo único que queremos, the only thing that we lo desire, único que necesitamos the only thing we need es un templo digno para adorarte y alabarte. is a worthy temple to praise you and worship you. Y creemos y confiamos que un día tú nos vas a dar esa oportunidad. We believe and we trust that one day you'll give us that chance. Estas personas empezaron a reunir pequeñas monedas, These people started to collect small coins. empezaron a preparar la tierra, They started to prepare the ground. para que 15 años después So that 15 years later,
comenzara la reconstrucción de un templo. The reconstruction of the temple began. No se comenzó con las monedas que estas personas reunieron. It didn't start with the coins that these people collected. Construir el templo costaba entre 6 y 7 mil dólares. Building the temple cost us $6,000 to $7,000. El presupuesto de esta iglesia eran $5 por mes. The budget this church had was $5 per month. En Cuba no podemos pedirle prestado al banco. In Cuba, we cannot get a loan from the bank. Entonces hay que colectar dinero, So you have to collect the money, comprar algo de material de construcción you have to buy the construction materials, y empezar a construir poquito a poco, and you have to start building little by little, confiando en que un día vas a terminar, trusting that one day you'll finish it. pero poco a poco vas poniendo ladrillo a ladrillo. But little by little, you lay brick on brick on brick. Y damos gracias a Dios And we thank God que el templo pudo terminarse. that the temple was completed. Pero no fue tan fácil. But it wasn't that easy. Cuando teníamos el dinero para construirlo, When we had the money to build it, habíamos recibido tiempo atrás we had received some time before una multa. a ticket. Y después de muchas negociaciones, And after a lot of negotiation, el gobierno nos hizo prometer que no íbamos a construir más. the government made us promise that we wouldn't build anymore. Porque en Cuba no se pueden construir nuevos templos. Because in Cuba it is forbidden to build new temples. Solo se pueden reparar los que ya existen. You can only repair the ones that are existing. Pero se necesita un papeleo enorme. But you need a lot of red tape. Hay una iglesia en nuestro pueblo There's a church in our town que hace 20 años está esperando su permiso para construir. that has been waiting for a permit to build for 20 years. Nosotros fuimos un mal ejemplo para ellos. We were a bad example for them. Construimos sin el papel de permiso. We built without a permit. Y gracias a la ofrenda de su iglesia, And thanks to the offering from their church, esta iglesia terminó el año pasado su templo. this other church finished their temple. They Es la completed iglesia it last year. pentecostal It's del the pueblo de Carlos Rojas. Pentecostal church at the town of Carlos. Solo quiero decirles una cosa. I just want to tell you something. Si eso fue posible en Cuba, If that was possible in Cuba, es posible en Canadá. it is possible in Canada. Si ustedes necesitan If you need para servir a Dios to serve God, un templo más grande, a bigger temple, y si es la voluntad de Dios, and if it is God's will, Dios se los dará. God will give it to you. Si este va a ser el lugar donde muchas personas van a llegar para encontrar el camino de salvación, If this will be the place where many people will come and find the way to salvation, Dios le dará un templo God will give you a temple donde probablemente where probably las personas tampoco quepan, people will not even fit anymore. porque las puertas del reino de Dios están abiertas, Because the doors to the kingdom of God are open. porque hay personas dispuestas a predicar su palabra, Because there are people who are willing to preach His word. porque hay una necesidad de la palabra de Dios, Because there's a need for God's y word. porque hay necesidad de lugares donde las personas. And because there's a need for Puedan places reunirse. where people can gather. Muchas otras montañas han sido removidas en Cuba, Many other mountains have been removed in Cuba. y muchas otras montañas también serán removidas. And many other mountains will be removed. Las limitaciones no pueden detener la obra de Dios. The limitations cannot stop God's work. No hay un gobierno, There's not a no government hay un imperio or an empire que haya podido detener nunca la obra de Dios. that may have stopped God's work. Nada en este mundo ha podido detener su palabra. Nothing in this world has stopped His Los work. cristianos se han escondido, Christians have hidden, han ido a prisión, have been imprisoned, han sido asesinados, have been murdered. pero nada ha podido detener la palabra de Dios. Nothing has stopped God's word. Los ministerios se desarrollan, Ministries develop. las personas se levantan, People raise up. Dios toca corazones. God touches hearts. Si tienes fe como un grano de mostaza, If you have faith like a mustard seed, nada podrá ser imposible para ustedes. nothing will be impossible for you. Ahora quiero presentar un PowerPoint. I want to present PowerPoint present. Hay una canción que espero que pueda ser escuchada con el PowerPoint. There's a song that I hope can be heard. La canción dice, Dios está aquí. The song says God is here. Es la experiencia que hemos tenido. It's the experience we've had. Dios ha estado en Cuba. God's been in Cuba. Dios está en este lugar. God is here in this Y si place. Dios está aquí, nada puede detener su obra. If God is here, nothing will stop your work. Espero que lo disfruten, I hope you enjoy it. que puedan ver la obra de Dios en aquel lugar en estos 3-4 minutos That you can see God's work at that place in these 3-4 minutes. y que crean realmente. And that you really believe. Cuando usted pone sus manos para trabajar para Dios, When you give your hands to work for God, nada es imposible para Él. nothing is impossible for Que Him. Dios les bendiga. May